Hoy profundizaremos en la sentencia SP-2491 del 2024 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Una condena que se modifica basada en un preacuerdo. Vamos a analizar los hechos, los conceptos claves y la decisión final de la Corte. Para comenzar los hechos relevantes, el 31 de agosto del 2011, el entonces magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Ramón de Jesús Valledupar, junto a otro magistrado, profirieron en un auto ordenando el archivo de una investigación disciplinaria, investigación que iba en contra de la jueza civil del circuito de Lórica, Isabel Loreley Montes Oyola, a raíz de un oficio que alertaba la concesión de derechos en procesos pensionales a personas que cumplían los requisitos, no cumplían ciertos requisitos, lo cual había originado embargos a recursos del departamento. Valledupar había asumido el conocimiento de esta investigación en abril del 2011. La imputación fáctica aceptada por él señala que el archivar el caso con base en un informe solicitado a la misma jueza investigada iba contrario a ley. Además, se le imputa y aceptó haber omitido declararse impedido para conocer este trámite, a pesar de tener una cercanía y una amistad con la jueza investigada y que su esposa, Catherine Cogollo, había sido apoderada en uno de los procesos pensionales que originaron la queja disciplinaria. Este caso llegó a juicio en las primeras instancias con la formulación de imputación contra Valledupar por los delitos de prevaricato por acción como coautor y prevaricato por omisión como autor. En el marco de este proceso, la Fiscalía, el acusado y su defensa técnica celebraron un preacuerdo que Valledupar acepta la responsabilidad por los delitos imputados y como único beneficio pactaron la sustitución de la prisión en establecimiento carcelario por prisión domiciliaria. Punto crucial dentro de este preacuerdo fue la dosificación de la pena. No haría parte de la negociación, sino que esta le correspondería al juez de primera instancia definirla. La Sala Especial de Primera Instancia aprobó este preacuerdo y posteriormente en audiencia profirió el fallo condenatorio. La defensa y la Fiscalía apelaron a esta decisión, cada una cuestionando aspectos relacionados con la dosificación de la pena y la aplicación de circunstancias de mayor o menor punibilidad. La defensa también cuestionó la aplicación de la circunstancia de coparticipación criminal. Dentro de esta sentencia, la Suprema Corte aborda varias categorías dogmáticas importantes. Dentro de ellas está el preacuerdo, la que podemos encontrar argumentada o definida dentro de la Ley 906 del 2004, y la Corte nos recuerda que estos preacuerdos son mecanismos de terminación anticipada del proceso, lo que logra justicia pronta y eficaz, permitiendo que el imputado acepte cargos a cambio de una menor respuesta punitiva. Generalmente un único beneficio, como se observa en este caso. La Sala enfatiza que una vez aprobado por el juez, el preacuerdo es vinculante tanto para las partes como para el juez, salvo que desconozca o quebrante garantías fundamentales. Hablaremos del principio de no retractación. Aunque el preacuerdo es vinculante, el juez debe verificar que la aceptación sea libre, consciente, voluntaria y asesorada. El principio de no retractación impide que las partes se echen hacia atrás después de haber aprobado el acuerdo, pero esta limitación no aplica al cuestionamiento del quantum de la pena o aspectos operacionales de la sentencia. Circunstancias de mayor o menor punibilidad las tenemos como agravantes y atenuantes. Estos son factores que modifican la pena que se va a imponer, aumentándola con los agravantes o disminuyéndola con los atenuantes, según los artículos 58 y 55 del Código Penal respectivamente. Su concurrencia determina el cuarto modalidad para la dosificación de la pena. Para eso hablaremos de la dosificación de la pena, donde es un proceso mediante el cual el juez individualiza la pena dentro del marco legal, considerando las circunstancias de mayor o menor punibilidad y dividiéndola en cuartos, ¿sí? Ubicándola o en el cuarto mínimo, en los cuartos medios o el cuarto máximo. La concurrencia de estas circunstancias determina en qué cuarto se ubica la pena. Se establece el cuarto o los cuartos en los que debería terminarse la pena y por ende el sentenciador le impondrá ponderando los siguientes aspectos, ya sea mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que lo agraven
la intensidad del dolo, la preterintencionalidad o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir dependiendo del caso en concreto. Y por último hablaremos del principio non bis in idem. Este principio es fundamental porque prohíbe juzgar o sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho. También prohíbe agravar la pena por una circunstancia que ya es un elemento constitutivo del tipo penal. Dentro de los recursos que representó la Fiscalía, se apeló a la sentencia de primera instancia por no aplicar la posición distinguida. La Corte confirma la inaplicación, argumento que no fue debidamente imputada fácticamente y que en casos de delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos calificados, su posición ya está considerada en el tipo penal, lo que podría generarse un doble reproche o non bis in idem. Y se aplica también la circunstancia de agravante. En este caso en específico, la falta de imputación fáctica adecuada fue determinante. Por el contrario, la defensa solicita excluir circunstancia de obrar en coparticipación criminal. Aunque Haller-Dumas aceptó la coautoría en el prevaricato por acción, la Corte distingue entre la modalidad de participación como coautoría y la circunstancia de mayor punibilidad, obrar en coparticipación. La Sala determina que la decisión prevaricadora fue proferida por un órgano colegiado, que por ley requiere que la votación de la mayoría de la totalidad de sus miembros y la pluralidad de sus sujetos activos ya es parte de los elementos objetivos del tipo penal de prevaricato por acción en este contexto. Por tanto, adicional a la circunstancia de coparticipación criminal implicaría un doble reproche violatorio y del principio non bis in idem. La Corte, por tanto, excluye esta circunstancia. Es importante tenerlo en cuenta para el final. Además, la defensa solicita que se reconociera la carencia de antecedentes disciplinarios y fiscales como una circunstancia de menor punibilidad análoga a la carencia de antecedentes penales. La Corte rechaza esta pretensión, argumentando, aunque el derecho penal y disciplinario y fiscal comparten algunos aspectos sancionatorios, tienen finalidades y funciones distintas. Las circunstancias de menor punibilidad en derecho penal están ligadas a los fines de la pena y la prevención, y la carencia de antecedentes disciplinarios o fiscales no equipara con la ausencia de una historia criminal. La Corte, tras analizar todas las categorías dogmáticas y los recursos presentados, resuelve modificar la sentencia proferida por la Sala Especial en primera instancia. Pero aquí lo importante, ¿en qué la modifica? En principio en la dosificación de la pena, debido a la exclusión de las circunstancias de mayor punibilidad de obrar en coparticipación criminal. Al excluir este agravante, en el caso solo concurre la circunstancia de menor punibilidad de carencia de antecedentes penales, lo que obliga a ubicar la pena en el cuarto mínimo. La pena impuesta a Ramón de Jesús Haller-Dumas fue fijada en 54.9 meses de prisión, 92.23 salarios mínimos legales vigentes de multa y 57 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La Corte mantiene los incrementos dentro del cuarto mínimo que había aplicado la primera instancia, considerando la gravedad de las conductas y el daño causado. Esta decisión no proceden recursos y finalmente la Corte ordena devolver el expediente a la autoridad judicial de origen. Así concluye nuestro análisis de esta importante sentencia que aclara fundamentos sobre los preacuerdos, el principio non bis in idem y sobre todo la dosificación de la pena en casos de delitos cometidos por órganos colegiados.